Pensamiento del día viernes 7 de febrero. Participar del dolor de los demás. Hay que entender el amor en el sentido más verdadero, en el modo más exacto. El hombre se siente amado de verdad por otro cuando éste logra dejarlo contento. Se comprende entonces de qué manera nuestro amor a veces no es verdadero, cuando por ejemplo nos extendemos sobre temas, tenemos actitudes, atenciones que al otro no le interesan. El verdadero comportamiento que interpreta la palabra amor, amar, es el hacerse uno, el ir al encuentro del hermano, de sus necesidades, cargar sobre uno sus dificultades, como también sus dolores. Entonces sí tendrá significado dar de comer, de beber, ofrecer un consejo, una ayuda. Pero, ¿qué sucede cuando nos comportamos de esa manera? Sucede que, constatando los grandes problemas de muchas regiones del mundo, víctimas del flagelo de la miseria, de la falta de casas, de ropa, de trabajo, etc., se comprende que no se puede pretender que esas personas piensen, por ejemplo, cultivarse intelectualmente o se eleven espiritualmente con la oración. Antes hay que hacer que se sientan aliviados del peso de la miseria que los aplasta. Y luego se podrá pensar también en todo lo que tiene que ver con la vida de la persona humana, su instrucción, su desarrollo integral, etc. Lo mismo sucede con cada persona en particular, cuando amamos con el hacerse uno. De ese modo quitamos completamente lo que ocupa su corazón y que puede ser motivo de angustia. Advierte que nosotros cargamos con lo que los oprime y se siente libre. Luego, sintiéndose aliviada, libre, vacía de preocupaciones, está en condiciones de recibir también ese mensaje de amor, de paz que queremos llevarle. Chiara Lubich, El arte de amar, editorial Ciudad Nueva. El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Chiara Lubich. Solo lo difundimos lo más fiel posible. Palabra de vida, febrero de 2025. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. De la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21.